¿Qué tal, chicos de séptimo grado? ¿Cómo han estado? Vamos a la clase de hoy día jueves. No sin antes recordarte que hoy mismo tenemos la clase de repaso de las clases de esta semana, que hemos visto la proporcionalidad inversa. Y también en la clase de hoy vamos a ver las aplicaciones de la proporcionalidad directa. Entonces, en esta semana hemos visto alguna temática que vamos a repasar el día de hoy. Y yo te invito a que te puedas meter al enlace que yo siempre envío normalmente a los grupos de WhatsApp. Así que hoy vamos a ver precisamente las aplicaciones de la proporcionalidad directa, porque siempre los estudiantes preguntan en clase las matemáticas para qué a mí sirven en la vida. Entonces la intención de la clase de matemáticas es darle sentido a lo que pasa a tu alrededor, y hoy vamos a entender con algunos casos aplicados cómo es que se aplica la proporcionalidad directa. Bien, veamos entonces qué nos trae nuestro libro. En el ejemplo 4.1 nos dice lo siguiente. Nos dice por ahí, una persona camina del oeste hacia el este a 80 metros por minuto. Entonces vamos a ir despacio entendiendo de qué me está hablando el ejemplo. Ok, me está hablando de una persona, que es la que tenemos en este esquema, y esta persona está caminando en dirección del oeste, fíjate bien, del oeste, camina hacia el este, es decir, de la izquierda hacia la derecha. Pero me dice algo muy importante aquí en el ejercicio. Me dice a mí que está caminando a 80 metros por minuto. Entonces, cuando en matemáticas tú escuches hablar de esa terminología, de 80 metros cada minuto, esa es la velocidad con la cual esta persona está caminando. Es decir, que esa persona está caminando o se desplaza 80 minutos cada vez que transcurre ¿cuánto tiempo? Exacto, cada vez que transcurre un minuto. ¿Ok? Entonces aquí lo clave de determinar aquí es ver que existen dos variables. ¿Ok? Si tú recuerdas, la fórmula de la proporcionalidad directa es y igual a por x. ¿Ok? Eso nosotros ya lo sabemos por clases previas. Entonces siempre van a haber dos variables, en este caso el x y el y va a existir este valor de a, que es la constante de proporcionalidad. Entonces, ya que toqué esta parte de acá, de la fórmula de la proporcionalidad, si yo te preguntase a ti en casa, ¿quién sería en este caso, o quiénes representarían las variables x y y de lo que te estoy señalando? Es decir, esto que está por acá. Recuerda que los 80 metros es la distancia que está caminando esta persona por aquí. ¿Ok? 80. Que lo hace 80 metros cada ¿cuánto? Cada minuto. Entonces razonemos un poquito. Pensemos un poquito. Es decir, que para que una persona pueda desplazarse o pueda tener una distancia, tiene que transcurrir ¿qué cosa? Correcto, tiene que transcurrir el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si no transcurre el tiempo, no hay posibilidad de desplazarme. Entonces, en ese sentido, para yo poder tener una distancia, un desplazamiento, pues va a depender del tiempo que transcurra. En este caso, entonces, siempre cuando tú mires este tipo de casos, en este caso, la distancia que transcurre, que camina esa persona, va a ser la variable y el tiempo, cuando tú mires eso del tiempo, va a ser la variable x. ¿Ok? Bien. Explicando esa parte entonces, que es muy crucial entender esta parte. Ahora miramos algunos otros aspectos que nos habla el enunciado del ejercicio. Nos dice, después de x minutos desde que pasó por el punto O, la persona está a y metros hacia el este desde el punto O. Entonces ya me aclara aquí que x son los minutos y que y son los metros que está caminando esa persona. Pero aquí hay algo muy clave. Voy a volver a leer esta parte. Después de x minutos desde que pasó por el punto O, nuestro punto O, y fíjate que este punto O yo lo voy a marcar como nuestra referencia. O sea, ese punto es clave en este ejemplo, ¿no? Es nuestra referencia. Si tú recuerdas la parte de números positivos y negativos,
Lo que estaba hacia la derecha, ¿cómo se consideraba? ¿Positivo o negativo? Correcto, se consideraba como positivo. Y lo que estaba, pues en este caso, antes de nuestra referencia desde el punto O, en este caso el oeste, se tomaba como negativo. Entonces esa parte es bien importante en este ejemplo, ¿no? De entender esa parte porque nos está diciendo la persona está a y metros hacia el este desde el punto O. Entonces nos está diciendo que vamos a encontrar en este caso pues algunas distancias que están adelante de nuestra referencia y antes de nuestra referencia. Quiere decir que en la proporcionalidad directa, fíjate bien lo que voy a decir, quiere decir que en la proporcionalidad directa las variables, en este caso x y y, pueden asumir valores o positivos o negativos. Te vuelvo a repetir esta parte que es muy importante. En la proporcionalidad directa, las variables x y y pueden asumir valores que pueden ser positivos o negativos. En eso hay que tener mucho cuidado. Bien, entonces ya explicando esta parte por acá, espero que hayas entendido esa parte. Entonces dice, así que y es directamente proporcional con x. Entonces lo que estamos diciendo acá es que vamos a utilizar la fórmula de la proporcionalidad y igual a A por x. Muy bien, veamos entonces cuáles son las preguntas que vamos a resolver en este ejemplo. La primera pregunta: encuentre la constante de proporcionalidad A y exprese el valor de y en términos de x. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar la constante de proporcionalidad. El segundo aspecto es, después de 4 minutos, ¿dónde estará la persona con respecto al punto O? Luego me dice a mí la tercera pregunta: en 3 minutos antes de pasar por el punto O, ¿dónde estuvo la misma persona? Bien, entonces vamos a ver la respuesta a las 3 preguntas. Y yo quiero hacer un poquito de extensión aquí en esta parte para que tú puedas entenderlo. Vamos a, primero que nada, a encontrar la constante de proporcionalidad. Hay algo que no aparece en tu libro, pero que lo podemos hacer perfectamente aquí con el mismo análisis con el cual yo inicié este video. Fíjate bien, vamos a hacer una pequeña tabla. No importa cómo nos quede aquí, vamos a tener x y aquí tenemos y. Entonces aquí tenemos x, que es el tiempo, ¿no? Que está dado en minutos, ¿ok? Y que y es la distancia que camina esta persona, que está dada en metros. Vamos a poner acá metros, ¿ok? Vamos a hacer una pequeña tabla que nos permita a nosotros deducir cuál es la constante de proporcionalidad. Entonces fíjate bien, dice por acá que la velocidad con la cual camina esa persona es de 80 metros cada minuto. Es decir, que transcurrió 1 minuto y esa persona caminó ¿cuánto? Ah, pues que 80 metros. Muy bien, excelente. Quiere decir entonces que si transcurre otro minuto más, llegamos al segundo minuto, y como esa persona está caminando 80 metros por minuto, entonces otros 80 más 80 serían ¿cuánto? 160. Si pasara otro minuto más, el tercer minuto, entonces va a caminar otros 80 metros, ¿no? Entonces, si a 160 le sumas 80, llegaríamos a ¿cuánto? A 240, ¿no? Y tú podrías seguir acá analizando. Muy bien, entonces, recordando que para encontrar la constante de proporcionalidad, yo necesito, pues, escribir la fórmula de la proporcionalidad directa. Entonces, y igual a A por x. Nosotros podemos sustituir estos valores, cualquiera de estos valores, en esta fórmula, y podemos encontrar la constante de proporcionalidad. Esa es una forma de hacerlo, ¿no? Que nosotros ya lo vimos en clases previas. Muy bien, entonces, los valores que vamos a tomar acá son los iniciales, ¿ok? Estos valores de x y y que te estoy encerrando son los que vamos a tomar de forma inicial para encontrar la constante de proporcionalidad. Y vamos con ello entonces. Veamos entonces la solución. Constante proporcional. Primero escribo la fórmula de la proporcionalidad directa, y igual a A por x. Y vamos a sustituir los valores de y de x que tenemos en esta tabla que hicimos por acá. Muy bien. Entonces, en este caso x vale 1, aquí iría el valor de 1, y el valor de y sería 80, que iría por acá. Entonces, me quedaría 80 es igual a A por 1. Recordando aquí que aplicando las reglas convencionales, A por 1 me quedaría A. Quiere decir que la constante de proporcionalidad me quedaría que A es igual a 80. ¿Ok? Por si alguien no me entendió, entonces lo que hicimos acá fue 80 es igual a por 1 es A. Y simplemente pues
le dimos vuelta a la igualdad. Sabemos que 80 es igual a A, como A es igual a 80. Entonces me queda que A es igual a 80. Ya hemos entonces encontrado el primer inciso de encontrar la constante de proporcionalidad. Igual, si tú puedes probar en casa, tú puedes tomar cualquier otro valor de la tabla que tú pudiste haber construido en casa y el valor de la constante no debe de cambiar nunca. Muy bien, voy a borrar entonces esto. Espero que hayas entendido. Bien sencillo de analizarlo. Y ahora vamos entonces a la parte del inciso B. En el inciso B nos dice, después de 4 minutos, fíjate bien, después de 4 minutos, ¿dónde estará la persona con respecto al punto O? Después de 4 minutos, ¿dónde estará la persona con respecto al punto O? Entonces, aquí la palabra clave es después. ¿Sí? Si tú recuerdas en la unidad de números positivos y negativos, la palabra después, ¿cómo la tomábamos? ¿Como positivo o negativo? Correcto, como positivo, ¿no? Es decir, que este tiempo que tengo por acá, lo vamos a asumir como un tiempo positivo. Entonces, fíjate bien. Como ya encontramos la constante de proporcionalidad, quiere decir que esta fórmula nos quedaría y igual a 80x. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya encontramos la constante de proporcionalidad. Entonces voy a escribirlo por acá. Ahorita vamos a trabajar entonces con la fórmula de la proporcionalidad directa que ya encontramos, que nos queda y igual a 80, que es la constante, por el valor de x. Con esta fórmula entonces nosotros vamos a poder trabajar. Entonces, borrando por acá. Después de 4 minutos la persona estará, veamos, y va a ser igual a 80 por, sustituimos el valor de x. ¿Quién es el valor de x? El tiempo que me están dando. Como es después, va a ser positivo, 4 minutos. Entonces 80 por 4 va a ser 320 metros desde el punto O. O sea que esa persona se va a encontrar a 320 metros desde el punto O. Desde este punto hacia donde caminó pues 320 metros. Bien, y vamos con el tercer inciso. Por acá nos dice 3 minutos antes de pasar por el punto O, ¿dónde estuvo la misma persona? Y aquí la palabra clave entonces es 3 minutos que antes. Esta palabra de acá, entonces cuando decimos en matemáticas el antes, ¿con qué signo lo tomamos? Con negativo, ¿no? Entonces en este caso, como yo les decía, como esta es nuestra referencia, lo que se encuentre antes de nuestra referencia lo vamos a asumir como negativo, ¿no? Entonces veamos, vamos a dar la respuesta. Recuerda que siempre la fórmula que vamos a emplear va a ser y igual, en este caso a 80x, ¿no? De esa forma. Muy bien. Y aquí en tu libro aparece algo bien importante. Vamos a borrar por acá. Y aparece este foquito que nos alumbra siempre. Nos dice, 2 minutos antes de pasar por el punto O, la persona estaba a 160 metros hacia el oeste, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que va a ser negativo desde el punto O. Es decir, que se va a encontrar a una distancia de 160 metros al oeste. El negativo significa al oeste, cuando el tiempo fue de 2 minutos. ¿Ok? Bien, lo que significa esto es lo que te decía hace un rato, que en la proporcionalidad directa podemos asumir que las variables pueden ser negativas. Pero en el caso concreto que tenemos por acá, entonces tendríamos lo siguiente. Vamos a mover un poco por esto. Muy bien, ahí. 3 minutos antes de pasar por el punto O. Entonces ya sabemos que ese tiempo lo vamos a asumir en negativo. Entonces va a ser y igual a 80 por menos 3. 80 por menos 3 va a ser menos 240 desde el punto O. Es decir, que esa persona se va a encontrar a 240 al oeste con respecto al punto O. Eso es lo que significa este negativo de acá, que se encuentra a 240 metros antes del punto de referencia O que tenemos por ahí. Entonces ya hemos encontrado la solución de las 3 preguntas que nos hacían, ¿no? Bien, es bien sencillo entonces la aplicación de la proporcionalidad directa. Veamos entonces el segundo ejemplo con el cual nosotros vamos a terminar este video. Y en este video, este ejemplo es bien particular y bien interesante. A mí siempre me ha gustado trabajar con resortes y precisamente en tu libro aparecen ejemplos con resortes. Fíjate bien, vamos a leer primero el ejemplo y después vamos a analizar aquí el esquema que tenemos por acá. Nos dice el ejemplo 4.2. El largo de extensión Y de un resorte y el peso X son directamente proporcionales. Entonces ya nos están diciendo el largo de extensión Y, es decir, lo que mide el resorte,
lo que se estira el resorte, es Y, y el peso cual se le pone el resorte es X. Son directamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Que a mayor peso, mayor estiramiento del resorte va a haber. Eso es lo que significa directamente proporcional. Te lo vuelvo a repetir. Que al mayor peso, colocándose en el resorte, va a haber un mayor estiramiento del mismo, o lo que se le conoce como elongación del resorte. Entonces, un resorte se extiende 3 centímetros cuando se cuelga un objeto que pesa 21 gramos. La primera pregunta que nos hace es: encuentre la constante de proporcionalidad A, y el inciso B nos dice cuántos centímetros se extiende el resorte si se cuelga un objeto que pesa 35 gramos. Bien, entonces primero que nada vamos a analizar aquí el esquema, como te lo decía. Aquí nos habla de algo muy importante. Fíjate bien, yo tengo aquí un resorte donde no tiene ningún peso, o sea que aquí no hay ningún estiramiento del resorte. Sin embargo, en el segundo esquema que tengo por acá, ya a este mismo resorte se le colocó un peso de 21 gramos. Cuando se le colocó el peso de 21 gramos, ese resorte se estiró 3 centímetros. Ahora, en el segundo esquema, el tercer esquema que tenemos por acá, cuando a ese resorte se le colocó 35 gramos, lo que nosotros no conocemos es cuánto se estiró ese resorte. ¿Ok? Tenemos que encontrar entonces ese estiramiento cuando al resorte se le coloca un peso de 35 gramos. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer evidentemente es encontrar la constante de proporcionalidad, recordándote que la fórmula de la proporcionalidad directa es Y igual a A por X. Esta es entonces nuestra fórmula de la constante de proporcionalidad. Ahora bien, lo que hay que determinar aquí entonces es los valores de X y Y. Y a los valores de X y Y ya nos dieron. Nos dicen que Y significa, en este caso, es lo que se estira el resorte en centímetros. Y en este caso el valor de X va a ser el peso en gramos que se le está colocando, ¿no? Y ya nos están dando datos iniciales. Nos están diciendo que 3 centímetros va a ser, en este caso, lo que se va a estirar el resorte, y que el peso en este caso de X va a ser 21 gramos. Entonces con esos datos podemos encontrar la constante de proporcionalidad. Veamos entonces cómo. La fórmula es Y igual a A por X, que es la fórmula de la proporcionalidad directa. Y vamos a sustituir aquí los valores. En este caso Y sería 3 y en este caso X sería 21. Entonces me quedaría 3 es igual a A por 21. Vamos a despejar el valor de A. Pues entonces este 21 está multiplicando, ¿cómo pasaría al otro lado? Ah, muy bien, a dividir. Entonces me quedaría entonces que A es igual a 3 entre 21. Aquí se puede simplificar, ambos tienen tercera. La tercera de 3 es 1 y la tercera de 21 es 7. Entonces al simplificar me queda que la constante de proporcionalidad es igual a un séptimo. Ya encontramos entonces el primer inciso, el de la constante de proporcionalidad. Ahora vamos con el inciso B. Nos dice cuántos centímetros extiende el resorte si se cuelga un peso o un objeto que pesa 35 gramos. Entonces, como ya sabemos la fórmula, porque ya encontramos la constante de proporcionalidad, Y es igual a un séptimo X. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer aquí es encontrar, o sustituir mejor dicho, el valor del peso, que en este caso es X, y vamos a encontrar lo que se estira el resorte cuando al resorte se le coloca un peso de 35 gramos. Entonces nos va a quedar Y igual a un séptimo por 35. Al efectuar acá, nos va a quedar entonces que Y es igual a 5 centímetros. Quiere decir que este resorte se va a estirar 5 centímetros. Por si alguien se preguntó, profe, ¿de dónde sacó el 5? Bueno, recuerda que yo tengo acá un séptimo por 35. Entonces debajo del 35 hay un 1. Recuerda multiplicar fracciones. 1 por 35 es 35. Y 7 por 1 es 7. Y si tú divides 35 entre 7, eso nos va a dar el valor de 5, ¿no? O también pudiste haber simplificado directamente. Pudiste haber dicho, bueno, la séptima de 7 es 1, la séptima de 35 es 5, 1 por 5 es 5, y abajo 1 por 1 es 1, y 5 entre 1 es 5. También es válido, ¿no? Entonces ya hemos encontrado por acá entonces el valor en el cual este resorte se estira. En este caso estamos hablando de 5 centímetros. Y hemos encontrado entonces las dos respuestas. Para finalizar este video, entonces te dejo como tarea los ejercicios 4.1 y el ejercicio 4.2, utilizando pues la aplicación de la proporcionalidad directa. Y como ya es habitual, siempre te invito que si tienes dudas o inquietudes, tú me puedes escribir al WhatsApp
y con mucho gusto pues vamos a estar ahí para poderte ayudar. Te recuerdo nuevamente, hoy día jueves hay repaso de matemáticas vía Zoom y pues nos vamos a conectar para poder aclararte cualquier duda que tengas de las tareas que he dejado esta semana. Cuídate mucho y sobre todo que Dios pueda bendecir mucho tu vida. Hasta la próxima clase, jóvenes.